Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 5 y 10 de diciembre de 2016. Soy Osman Gordillo y el centro de atención esta semana que inicia está enfocado básicamente en dos temas. Por un lado, a lo largo de la semana que acaba de pasar, la OPEP decidió recortar su producción de petróleo desde enero del 2017. Este es el primer acuerdo que hay de ese tipo en varios años y precisamente vamos a analizar dicho acuerdo. El segundo tema que nos parece muy importante, obviamente se enfoca en Italia, en el referendo que hubo en el domingo y los resultados del mismo con obviamente sus implicaciones del mercado. Estos dos hechos constituyen, creo que adecuadamente, las dos imágenes de la semana. Y obviamente, la agenda de esta charla se va a enfocar precisamente en el análisis de esos dos hechos puntuales. Entonces, en este sentido, el primer punto de la charla de esta semana se va a enfocar en el petróleo. Vamos a revisar un poco el acuerdo de la OPEP y vamos a ver cuál es el efecto de ese acuerdo precisamente en el mercado mundial y también en el mercado local. Por otro lado, como segundo punto de la charla, vamos a ver el tema Europa. Vamos a analizar qué fue lo que pasó en el referendo de Italia, cuáles son los pasos a seguir y cuál ha sido y puede ser el efecto en el mercado en general. Y vamos a ver también las implicaciones del mismo resultado que se dio el viernes, perdón, el domingo en las horas de la tarde o digamos empezando la noche. Bueno, entonces sin mayores preámbulos, vamos a iniciar desde el punto de vista cronológico de lo que ha pasado. Entonces vamos con el primer punto, que es el tema relacionado al petróleo. Creo que acá lo importante y la gran conclusión, y por ahí es donde me parece que es mucho más útil comenzar, es precisamente ver los niveles. Si ustedes se fijan, a pesar de todo el movimiento que se dio la semana pasada, uno podría decir que no ha pasado gran cosa. ¿Por qué? Porque básicamente no se ha roto ese nivel máximo que se alcanzó o que se ha alcanzado a lo largo del 2016. Acá lo importante es que ese nivel entre el 51 y el 52 continúa manteniéndose como un nivel máximo en la cotización. Y lo importante acá es determinar si se va a romper o no se va a romper, o finalmente si este nivel se rompe o no. Es decir, vuelvo y lo repito, si bien el movimiento después de darse el acuerdo fue muy agresivo al alza, lo importante es precisamente la ruptura del mismo nivel, o si no, básicamente no ha pasado, digamos, un hecho técnico importante en la cotización del WTI. Obviamente, como es usual, habrían dos escenarios y acá lo importante es determinar qué es lo que puede pasar si se rompe cada uno, si se rompe ese 52, qué puede pasar en términos de escenarios, ¿no? Obviamente el primer escenario es y digamos lo que uno principalmente por el momento debe pensar es que ese nivel no se va a romper, ¿no? Que esa resistencia se va a mantener. Entonces, hasta que no se dé una ruptura, no se debe pensar precisamente que se vaya a dar, digamos, un movimiento de continuación en la tendencia al alza. Ese sería nuestro primer escenario y eso implicaría que por arriba del 52 va a ser muy difícil ver la cotización del WTI. Y obviamente el segundo escenario se enfoca precisamente en esa ruptura. Y acá la pregunta es, bueno, si se rompe, ¿hacia dónde iríamos? Y lo que, digamos, nuestra hipótesis es que si este nivel del 52 se rompe, creo que fácilmente iríamos hasta un nivel similar al que se alcanzó a mediados del 2015 y en ese punto estamos viendo una meta de entre 57 y 60. Entonces, para resumir,
Nivel clave, el 52, pongámosle 52.20 para darle unos centavos extra. Si ese nivel se rompe, vamos a ir fácilmente al 57, pero por el momento debemos mantener la hipótesis que ese 52 se va a mantener. Ahora, en la imagen están viendo los escenarios que les mostramos, que les compartimos la semana pasada. Precisamente los diferentes, digamos, escenarios que pueden darse si se da ese recorte de producción de petróleo. Y precisamente estábamos diciendo que a nuestro juicio, era el más probable y eso implicaba un precio de 52. Entonces, lo que quiero mostrarles en esta diapositiva precisamente es que en cierta forma el escenario que habíamos previsto se está dando. Y desde hace unos días vemos que el 52 es el nivel precisamente a romper. Ahora, puntualmente, por otro lado, lo que esperábamos es que si se da un recorte en la producción mayor a 1 millón de barriles, incluso podríamos superar ese 52. Y ese puntualmente sería nuestra proyección, nuestro escenario base. ¿Eso qué quiere decir? En términos generales, si bien el 52 es un nivel que hay que tener en cuenta precisamente porque se consolida como el nivel máximo de precio para WTI en el año, acá lo importante es que si ese 52 se rompe, y eso es lo que creemos, puede, digamos, el precio del WTI ir a un nivel entre 55 y 57, simulando, como lo decía anteriormente, lo que pasó oyendo hacia el movimiento que se presentó a mediados del 2015. Bueno, pero puntualmente, ¿en qué consistió o en qué consiste ese recorte o ese pacto que se dio en la OPEP? Primero, se tiene o se consolida una meta de producción de 32.5 millones de barriles diarios. Esto es básicamente lo que se había programado, digamos que se cumplió lo que se había pronosticado o prometido en la reunión de Algeria hace varias semanas. Eso implica que va a darse un recorte de 1.2 millones de barriles diarios por parte de los productores de la OPEP. Y acá lo más importante y en cierta forma lo más positivo es que se manejó, digamos, el tema de cuotas, de recortes puntuales o de metas de recorte para cada uno de los países. Tres cosas importantes son las que sobresalen. Primero, el comportamiento, digamos, de recorte de tres productores, digamos, principales de la OPEP. Por un lado, Arabia Saudita, que recorta prácticamente 500.000 barriles, Irak, que recorta 200.000 barriles, y Kuwait, que recorta un poco más de 100.000 barriles, puntualmente 131.000. Creo que lo valioso de ese acuerdo precisamente es que esos tres países estarían incluidos en el mismo recorte. Sin embargo, y acá viene también uno de los puntos negativos de dicho acuerdo, se determina que Irán todavía no estaría incluido en el recorte, precisamente porque no ha alcanzado su nivel anterior a las sanciones económicas. Y se determina que Irán va a alcanzar una producción cercana a los 4 millones de barriles. Y en ese momento sí comenzaría a, digamos, limitar su producción. Puntualmente en estos momentos la producción es 3.600.000. Entonces, eso en cierta forma implica que ese recorte, digamos, tan fuerte de esos tres países que acabo de mencionar, podría ser, digamos, equilibrado en el mediano plazo. Y por otro lado, y esto es otro de los puntos negativos del acuerdo, Libia y Nigeria, precisamente por temas políticos, quedan exentos también del mismo recorte.
Entonces, en resumen, si bien hay tres países muy importantes que estarían dispuestos a recortar su producción, hay otros tres países a los cuales se les permite aumentar la misma. Y precisamente esto es lo que a mi juicio implica que el acuerdo, pues si bien fue muy importante, en el mediano plazo puede comenzar a fallar. Porque en general un acuerdo de estos cuando tiene ciertas excepciones hace que los que sí en teoría están recortando tengan incentivos para no hacerlo. Bueno, y otro de los puntos que a mi juicio son más importantes es que en teoría los países que no pertenecen a la OPEP estarían dispuestos a unirse. Puntualmente ahí estamos hablando de Rusia. Lo que se habla es que en total los países que no pertenecen a la OPEP apoyarían esta reducción en la producción con 600.000 barriles diarios. Y de estos, Rusia estaría encargado del recorte de 400.000 barriles. Entonces, digamos que hay puntos positivos en el mismo acuerdo, hay otros puntos negativos y los resumimos en esa diapositiva. Por un lado, entre los puntos positivos, es importante que este acuerdo es el primero que se alcanza en muchos años, precisamente después de dos reuniones fallidas en las cuales se trató de llegar a unas medidas similares a las que se alcanzaron la semana que acabó de pasar. Segundo punto que es positivo, prácticamente países que producen el 50% de la producción de la OPEP accedieron a unir el acuerdo. Y ahí estamos hablando de Arabia Saudita, Irán y Kuwait. Y tercer punto, si esto se cumple, si todos los países hacen su parte, la oferta se puede recortar en aproximadamente 1.2 millones de barriles. Obviamente, hay algunos puntos negativos, algunos puntos que los llamamos puntos en contra. Como lo mencionábamos, son las excepciones. Los tres países que no estarían cobijados por dicho acuerdo, pues obviamente puede implicar o puede ser un incentivo para que en el futuro los otros países no quieran recortar, porque obviamente todas estas excepciones harían que los que sí recorten pierdan poder o su tajada del mercado. Y segundo punto, creo que es lo más importante, no es la primera vez que la OPEP llega a un tipo de acuerdos y estamos hablando de la historia en el largo plazo, ¿no? Hace varios años. Y generalmente estos acuerdos tienden a no cumplirse. Entonces, esto lo vamos a saber únicamente hasta finales del mes de enero. Este acuerdo empezaría a, digamos, a aplicarse a inicios del mes de enero y lo que significa que solo hasta conocer el resultado de la producción del mes de enero, no podríamos decir si este acuerdo finalmente funcionó o no. Bueno, otra de las cosas que es importante es que el 9 de diciembre eh, habría una reunión de los países de la no OPEP con la OPEP y ahí estamos, como lo mencionábamos, hablando puntualmente de Rusia. Eso podría ser la noticia definitiva, o sea, la confirmación del recorte de los países que no pertenecen a la OPEP, podría ser la noticia definitiva para que ese 52 que mencionábamos en la gráfica hace dos diapositivas se termine de romper hacia arriba y alcancemos el nivel que mencionábamos de objetivo entre 55 y 57. Ahora, más allá de, digamos, los detalles del tema político que obviamente nos interesan, pero puntualmente acá nuestro objetivo es determinar los activos, los diferentes activos financieros, cómo terminan siendo afectados por este tipo de noticias. Lo último que hemos visto, y ustedes han sido, digamos, testigos de ese movimiento, es que si bien el petróleo ha subido de una forma importante, también ha subido el índice dólar, ¿no? Y eso en cierta forma genera una o se convierte en una contradicción, básicamente porque lo que muestra la historia es un movimiento, digamos, inverso, ¿no? Cuando tiende a subir el dólar, tiende a caer el petróleo y viceversa. Entonces estamos, digamos que presenciando un movimiento que es poco común
común que no se ve muy seguido, en el cual los dos activos, el WTI y el DX, por razones diferentes están moviéndose al alza. Entonces lo que estamos viendo en esta gráfica precisamente es tratar de determinar en qué momentos digamos, movimiento se ha dado para determinar cuando eso se dé, qué ha pasado, por ejemplo, con algunas monedas de la región. Y puntualmente estamos hablando del peso y del real. Entonces, fíjense ustedes, hubo un momento, y esto explica la correlación, digamos, tradicional, en el cual el DX subió, el WTI bajó, y eso implicó una debilidad o una subida en las tasas de cambio de los mercados emergentes. Y es que fíjense ustedes, acá tenemos el DX con línea amarilla, acá tenemos el WTI con línea naranja, y lo que se ve en ese momento lo vemos precisamente con la línea negra que se ve acá, es una subida importante de la tasa de cambio. Eso es lo que generalmente ha pasado y eso es precisamente lo que no se está dando, porque en estos momentos, y ahí vamos a los segundos, digamos, momentos de mercado, se ha dado o se está dando una subida del DX, una subida del WTI. Entonces acá lo que queremos ver es que en ese momento, qué es lo que ha o cuál ha sido el efecto en las monedas emergentes. Y fíjense ustedes, y ahí nos vamos a servir de la gráfica. Por un lado, en este momento DX subiendo, pero WTI subiendo o por lo menos no bajando. ¿Y cuál fue el resultado en ese momento? Fíjense ustedes la línea negra, una caída en la tasa de cambio. Entonces, digamos, ese es el primer escenario. El segundo, que lo tenemos acá, el DX, digamos, fortalecido al alza, el WTI también con niveles al alza y se ve reflejado en un movimiento en cierta forma estable de la tasa de cambio. Entonces, en últimas, lo que se ha visto, por lo menos desde el punto de vista histórico, es que cuando el DX tiende a subir y el WTI también lo hace, la tasa de cambio tiende a mantenerse en niveles, digamos, o a no reaccionar al alza. Y creemos que ese puede ser el escenario que se va a dar en estas próximas semanas. Puntualmente, lo que implica un DX al alza con toda la, digamos, expectativa de las nuevas políticas de Donald Trump, más un WTI al alza con este recorte del que estamos hablando, a nuestro juicio puede hacer que el movimiento del WTI termine primando sobre la tasa de cambio local, y ahí puntualmente estamos hablando del peso y del real. Bueno, entonces, para finalizar este tema del petróleo, acá lo importante es ver que el 9 de diciembre, y lo recordamos, puede darse esa ruptura o puede darse la noticia que dé finalmente dar la ruptura de ese 52 tan importante que mencionamos al principio de esta charla en el tema del petróleo. El 52 es el nivel clave y ese 9 de diciembre, cuando se reúna la no OPEP con la OPEP, puede ser o puede darse la noticia que lleve el precio hacia los niveles meta 57 a 60 puntualmente para el WTI. Eso, pues obviamente es una buena noticia que va a afectar en general los activos en el corto plazo. El problema o el punto es que realmente hay muchas dudas sobre la posibilidad que la OPEP cumpla con lo prometido. Sin embargo, eso lo vamos a ver únicamente hasta finales del mes de enero. Entonces tenemos una ventana en cierta forma de positivismo en precio del WTI, que creo que va a llevar los precios hacia los niveles que mencionábamos anteriormente, 57 que se vieron a mediados del 2015. Bueno, ahora sí, pasando con nuestro segundo tema, un tema muy interesante, vamos a analizar lo que ha pasado con, eh, con el referendo de Italia. Y la primera pregunta para aclarar es básicamente de qué se trataba este referendo. La primera aclaración es que este referendo no se trataba de si Italia iba a salir o no del grupo euro.
El punto principal era puntualmente una reforma política en ese país. ¿De qué se trataba este referendo? Lo que proponía era terminar el bicameralismo, reduciendo igualmente el número de senadores de una forma importante. De 315 se alcanzaban únicamente 100 senadores. Entonces, en cierta forma, la parte positiva de esta reforma es que quería aumentar la eficiencia y la efectividad en general del Congreso y hacer mucho más fácil la posibilidad de legislar. Obviamente, esa es la parte positiva. La parte negativa, las críticas, es que lo que se decía es que iba a haber mucho, o el gobierno iba a tener mucho poder. Y precisamente por eso es que este referendo finalmente no terminó siendo aprobado. En últimas, y esto ya es, digamos, las implicaciones del mismo. El referendo por sí no implicaba, digamos, cambio en la política de Italia. Lo que implicaba era un referendo de apoyo o de rechazo al primer ministro Matteo Renzi. Y precisamente por eso es que los italianos terminaron votando, porque él había prometido que si este referendo no salía aprobado, él iba a renunciar, cosa que efectivamente terminó pasando. Entonces, acá la pregunta a aclarar, y eso lo vamos a aclarar en las próximas diapositivas, es ¿por qué si este tema es únicamente político al interior de Italia, se está, digamos, dando tanta importancia en los mercados, en los diferentes activos, a la renuncia del primer ministro Matteo Renzi? Entonces veamos un poco para elaborar este tema y responder esa pregunta al final. Entonces, el resultado del referendo es que gana el no por un alto margen. Se está hablando de aproximadamente 60-40, o sea, una proporción de 60% de no contra 40% de sí. Eh, digamos que inmediatamente después que se conocieron los resultados, el primer ministro renuncia, y obviamente se genera un ambiente de inestabilidad política importante. Cuando se da la renuncia de este primer ministro, pues los partidos de la oposición, que han tenido muchísimo auge en las últimas semanas, sobre todo después de lo que ha pasado con el referendo en Inglaterra, en el Reino Unido del 23 de junio, y con la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. Digamos que estas posibilidades de la oposición, de líderes que son en cierta forma populistas, que prefieren aumentar el gasto y que encarnan, digamos, esa visión de caudillo, digamos que esas posibilidades de esos líderes tienden a aumentar, y precisamente eso es lo que está pasando en estos momentos en Italia. Puntualmente, estamos hablando del movimiento Five Star, que está liderado por un personaje que, digamos, es muy particular. Es una figura pública de la televisión. Obviamente tiene el corte o digamos, la esencia de un caudillo. Respalda fuertemente el populismo. En muchos casos se hace el paralelo entre él y Donald Trump, y en sus diferentes discursos ha hablado entre muchos otros temas, pero en este momento vamos a resaltar los tres que han movido más los mercados. Por un lado, es un defensor del proteccionismo. Eso obviamente es un gesto similar al del nuevo presidente de los Estados Unidos. Eh, por otro lado, es de corte populista, y uno de los puntos importantes es que trata de o está defendiendo la reducción de los impuestos a los pobres. Y ustedes se imaginarán este tipo de, digamos, declaraciones cómo encajan con salvar la banca en Italia. Una banca que en estos momentos implica uno de los ruidos financieros, digamos, más grandes del mundo. Y por otro lado, el tercer punto es que ha apoyado
abiertamente la salida de Italia de la Unión Europea, precisamente porque no está de acuerdo con los planes de austeridad que en general Alemania ha impuesto en diferentes países. Entonces, en últimas, el gran riesgo de lo que pasó el domingo, la renuncia de Matteo Renzi, radica en que se abran nuevamente las elecciones y que esas elecciones sean aprovechadas por algunos partidos populistas, del cual el más importante es el Five Star, y eso implique que en general la viabilidad y la política, digamos, el sesgo de la política cambie de una forma tan radical que incluso se hable de la posibilidad que Italia termine saliendo del grupo euro. En últimas, lo que se está dando precisamente es esa confirmación de un movimiento eh, anti-Europa, anti-europeo, que inició el 23 de junio en el Reino Unido y que puede continuar en las próximas elecciones que vienen a lo largo de Europa, ¿no? Entonces, como quien dice, esto es una parte de un gran rompecabezas que incluye muchos países de Europa que son muy relevantes desde el punto de vista económico. Ahora, ¿cuáles son los pasos o el camino que puede darse en las próximas semanas o en los próximos meses? Ya sabemos que el primer ministro renunció. Hay dos posibilidades, que hayan elecciones anticipadas o que el presidente nombre un gobierno interino mientras se alcanza la fecha de las elecciones, que es en marzo del 2018, ¿no? Entonces, creo que acá el gran riesgo precisamente es que se llamen elecciones anticipadas. Si se llaman elecciones anticipadas, tenemos dos posibilidades. Por un lado, es que Beppe Grillo, el movimiento, digamos, populista que él lidera, termine alcanzando un protagonismo importante y por lo tanto se convierta eventualmente en primer ministro. Si este escenario se termina dando, creemos que va a darse un escenario, digamos, muy negativo en general de incertidumbre para los mercados financieros. Es muy probable que en ese escenario el euro tenga una pérdida muy importante de valor e incluso es probable que se llegue o se alcance a una votación de referendo precisamente para determinar si Italia permanece o no en el grupo euro. Sin embargo, este es uno de tres escenarios posibles. Hay otro escenario que es igualmente que se hagan las elecciones anticipadas, pero que el movimiento de Beppe Grillo no tenga esa importancia y ese protagonismo, digamos, al que uno podría temer. Eso pues obviamente implica cierta inestabilidad política que afectaría al euro, pero no lo afectaría de esa forma tan negativa como en el primer escenario. Finalmente, el tercer escenario, que sería el menos negativo, es que se haga un gobierno interino que se espere hasta el 2018 para la elección del primer ministro. Y ese escenario implica en cierta forma que se mantenga un poco el status quo, que no haya esa, digamos, irrupción de estos partidos tan populistas que generan en cierta forma una presión para que Italia salga del grupo euro. Entonces, acá lo importante y lo que me parece más relevante aclarar es que aún tienen que darse muchos pasos, tienen que darse, digamos, ciertos requisitos para que se hable puntualmente de la salida de Italia del referendo. Obviamente estamos en un periodo de incertidumbre y de volatilidad política que va a afectar los mercados, pero realmente para que se concrete y se empiece a dar esa posibilidad de salida de Italia, creo que todavía hay falta, digamos, falta mucho camino por recorrer. El efecto en los mercados, y eso lo vemos en esta diapositiva, ha sido claro, ¿no? Obviamente esta inestabilidad política ha afectado el euro negativamente, alcanzó el menor nivel desde marzo del 2015. Sin embargo, como siempre, lo importante es tener claro que si rompe un nivel específico, hacia dónde podemos ir. Ese nivel a tener en cuenta es
1.0460. Y acá lo importante es que si ese nivel no se rompe, digamos que la debilidad del euro no creemos que se vaya a continuar a lo largo del tiempo. Este 1.04 sale de la unión y acá se alcanza a ver de todos estos de todos estos mínimos que se alcanzaron o digamos que se han visto en la historia reciente aquí en el 2015 a inicios del 2016 y precisamente ese nivel ha sido un piso que se ha respetado y creemos que ese es el nivel a tener en cuenta ahora. Si este 1.046 se termina rompiendo, vamos a ver una sobrereacción muy fuerte a la baja, donde creemos que prácticamente el nivel de par o 1.02 debería ser el que debemos tener, digamos, en mente. Y este se alcanzó en el 2002. Pero por el momento, el nivel, digamos, actual de mercado no ha alcanzado este 1.04 que lo vemos en esta gráfica. Entonces, por el momento, digamos que el pánico o el ruido, pues el mercado no lo ha asumido y básicamente creemos que está dándole importancia a todos esos pasos que deben darse para que se hable específicamente de una salida de Italia del grupo euro. Ahora, el otro efecto es puntualmente el de X, ¿no? Fíjense ustedes, el de X se ha movido entre el 0,2, que es el máximo, y el 171, que es el mínimo, por lo menos de los últimos días. Prácticamente hemos estado, digamos, muy enrangados y creemos que acá lo importante es determinar o estar pendientes si este 1.02 se termina rompiendo, si esto se da esta ruptura hacia arriba, pues va a haber una sobrereacción. Hasta ahora no se ha dado y creemos que este 1.02 está muy relacionado a este 1.0460. Entonces creemos que por el momento esos movimientos están lejanos, por lo menos con niveles actuales de mercado, y los estaríamos descartando precisamente porque para que se empiece a hablar de una inestabilidad mucho mayor de Italia dentro del grupo euro, pues faltan muchísimos pasos todavía por cumplir. Sin embargo, estos serían los niveles importantes a tener en cuenta en el DX y es importante tenerlos claro precisamente porque van a terminar afectando la tasa de cambio de Colombia. Bueno, ahora, digamos que un segundo paso y creemos que el mayor riesgo que se encuentra en estos momentos en el mercado mundial precisamente es la debilidad del sistema bancario italiano. Con la salida de Matteo Renzi, uno de los, digamos, defensores de salvar la banca italiana, pues obviamente este sector aumenta en general en incertidumbre y puede terminar afectando negativamente el mercado en general mundial. Fíjense ustedes, tenemos dos bancos importantes que están sufriendo en cierta forma una debilidad y en estos momentos este plan, digamos, queda un poco a la deriva. El tercer banco más grande es el que tiene mayor cantidad de problemas, pero también se habla que el primer banco en Italia, Unicredit, también está mostrando cierta debilidad. Entonces, creo que el punto real de la salida de Matteo Renzi como primer ministro desemboca en lo que puede pasar o las implicaciones que puede tener el plan de rescate de estos bancos o de, en general de la banca italiana. Y acá lo importante es aclarar que este jueves va a darse la reunión del Banco Central Europeo y es muy probable que dadas las condiciones actuales, el ruido político que se está viviendo en este país, ese organismo posiblemente aumente sus niveles de liquidez, probablemente haga algunas declaraciones relacionadas con el tema y eso lo veremos el día jueves por la mañana. Entonces, en últimas, una noticia mala termina siendo una noticia buena en términos de liquidez porque la inestabilidad política termina siendo, perdón, termina generando una respuesta por parte del Banco Central Europeo. En el mediano plazo, y ya para terminar, se ve
digamos, el mapa de elecciones que se van a dar a lo largo de Europa y que precisamente, o cuyo riesgo precisamente es que estos partidos populistas, un poco hacia la derecha, que tratan de evitar la inmigración, que también prefieren el proteccionismo, terminen ganando en general elecciones o por lo menos fortaleciéndose en los diferentes países. Ya vimos lo que pasó en Italia. Todo esto implica que las elecciones del 2018 puedan adelantarse, pero puntualmente en marzo del 2017 tenemos elecciones en Holanda. Igualmente hay partidos de derecha en contra de la inmigración que han ganado, digamos, mucha fuerza. En abril del 2017, la elección general en Francia, ya sabemos cuál es la candidata que también tiene un corte populista y de derecha, y que generalmente o que últimamente ha ganado muchos adeptos. Finalmente, en agosto del 2017, Angela Merkel la va a tener complicada también, precisamente por este tema de populismo en contra de la inmigración. Entonces, lo que se ve en general es que el 2017, con esta docena o un poco más de elecciones que va a haber en Europa, puede cambiar en general el mapa político, y precisamente este tipo de candidatos populistas, proteccionistas en contra de la inmigración pueden terminar ganando mucho terreno y cambiar en últimas el paradigma político de la región. Bueno, entonces, en resumen, para el tema de Italia. Como ustedes se fijan, esta noticia ha sido negativa. Sin embargo, no implica una, digamos, ruido político directo que sea sinónimo de una salida de Italia del grupo euro. Obviamente hay algunos pasos, muchos pasos que es necesario superar, y precisamente por esa naturaleza de esos pasos que se van a dar, esos tres escenarios que veíamos, hay que darle un compás de espera en general a las variables de mercado. Acá lo importante es ver cómo el Banco Central Europeo va a terminar en cierta forma respondiendo a lo que pasó el día domingo. Y esa respuesta la vamos a saber el día jueves de la semana que está iniciando. Bueno, para finalizar, tres ideas claves. Primero, ruido en Italia. Segundo, OPEP que recortó el nivel clave es 52. Tercero, el lunes se va a conocer la inflación de Colombia y esperamos que el anualizado alcance niveles inferiores al 6%, en una tendencia claramente bajista que creemos va a continuar por lo menos hasta finales del primer trimestre del 2017. Bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos sus comentarios y sugerencias a esos videos que ven en pantalla, y cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, escríbanos también a esos videos. Si quieren esta presentación en formato PDF, se las haremos llegar. Muchísimas gracias y hasta luego.